Buenos días, mi nombre es Manuel Alberto Treviño Guillón y hoy les voy a hablar sobre el esqueleto axial. El esqueleto axial incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. De manera general, se desarrolla a partir del mesodermo de la placa paraxial y lateral de la cresta y también de la cresta neural. El mesodermo paraxial forma una serie segmentada de bloques tisulares a ambos lados del tubo neural. Los bloques se llaman somitómeros en la región craneal y somitas en la región que va del occipital a la caudal. Los somitas se diferencian en una parte ventral, que es el esclerotoma, y en una parte dorsal, que es el dermiotoma. Al final de la cuarta semana, las células del esclerotoma se vuelven polimorfas y originan un tejido laxo, que es el mesénquima, o tejido conjuntivo embrionario. Las células mesenquimatosas suelen migrar a diferenciarse en varias formas. Pueden convertirse en fibroblastos, condroblastos u osteoblastos. Esta última capacidad del mesénquima no se limita a las células del esclerotoma, sino que se extiende a la pared parietal del mesodermo de la placa lateral de la pared corporal. La capa del mesodermo forma los huesos de las cinturas pélvica y escapular, así también como las extremidades y el esternón. Las células de la cresta neural en la región craneal también se diferencian en el mesénquima, participando en la formación de los huesos de la cara y el cráneo. El resto del cráneo se deriva de los somitas y somitómeros occipitales. En algunos huesos, como los planos del cráneo, el mesénquima de la dermis se diferencia directamente en hueso. Ese es el proceso al que llamamos osificación intramembranosa. En la mayoría de los huesos, como la base del cráneo y las extremidades, las células mesenquimatosas primero originan moldes de cartílago hialino, que a su vez se van a convertir en huesos, mediante la osificación endocondrial. Más adelante vamos a especificar cuáles son las diferencias de esas osificaciones de manera más centrada. El cráneo se divide en dos partes: neurocráneo, que forma la caja protectora alrededor del encéfalo, y el viscerocráneo, que va a formar el esqueleto de la cara. En esta imagen que muestra en pantalla se pueden observar los huesos del cráneo de un feto de 3 meses, que muestra la expansión de las espículas óseas desde los centros de osificación primarios en los huesos planos del cráneo. Anteriormente dije que el cráneo se iba a dividir en neurocráneo y viscerocráneo. Empecemos por el neurocráneo, que se va a dividir en dos partes: la parte membranosa, que es constituida por huesos planos, como la bóveda que rodea el encéfalo, y la parte cartilaginosa o condocráneo, que forma los huesos de la base del cráneo. La parte membranosa del cráneo deriva de las células de la cresta neural y el mesodermo paraxial. El mesénquima, procedente de ambas fuentes, rodea el encéfalo y experimenta osificación intramembranosa. El resultado es la aparición de varios huesos membranosos planos que se caracterizan por la presencia de espículas óseas en forma de aguja. Las espículas irradian poco a poco a los centros de osificación primarios a la periferia. A proseguir el desarrollo durante la vida fetal y postnatal, los huesos membranosos se agrandan por posición de nuevas capas en la superficie externa y por la reabsorción osteoclástica simultáneamente en la parte interna. En el momento de nacer, los huesos planos del cráneo están separados por estrechas costuras de tejido conectivo llamadas suturas. En los puntos donde más de dos huesos se encuentran, las suturas son anchas y reciben el nombre de fontanelas. Las más prominentes son la fontanela anterior, que se sitúa junto a los dos huesos parietales y frontales. Las suturas y las fontanelas van a permitir que los huesos del cráneo se superpongan en el momento del nacimiento. Si no pudiera superponerse, sería difícil que un bebé pudiera pasar por el canal de parto. Poco después, los huesos membranosos van a regresar a su posición original y el cráneo se ve grande y redondo. De hecho, el tamaño de la bóveda es más grande que la pequeña región facial. Varias suturas y fontanelas permanecen membranosas mucho después del nacimiento, lo cual permite a los huesos de la bóveda seguir creciendo para albergar el crecimiento postnatal del cerebro.
Aunque entre los 5 y 7 años el niño ya alcanzó casi toda su capacidad craneal, algunas suturas quedan abiertas hasta la edad adulta. En los primeros años de vida, la palpación de las fontanelas anterior proporciona información valiosa sobre la correcta osificación del cráneo y si la presión intracraneal es normal. Por lo regular, la fontanela anterior cierra a los 18 meses de edad y la posterior entre el primer y segundo mes. Neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo. El neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo consta inicialmente de varios cartílagos individuales. Derivan de las células de la cresta neural los cartílagos que se hallan delante del límite rostral de la notocorda que termina en el nivel de la hipófisis en el centro de la silla turca. Constituyen el endocráneo procordal. Los cartílagos que se hallan detrás de este límite provienen de los esclerotomas occipitales, formados por el mesodermo paraxial y van a originar el condrocráneo cordal. Se forma la base del cráneo y cuando estos cartílagos se fusionan y se convierten en huesos, lo hacen por la demificación, la osificación endocondrial. Ahora hablemos del viscerocráneo. El viscerocráneo va a constar de los huesos de la cara y se va a formar principalmente a partir de los dos primeros arcos faringios. El primer arco va a originar una pared dorsal, la apófisis maxilar, que se extiende hasta adelante debajo de la región del ojo y produce el maxilar, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. La parte ventral, la hipófisis mandibular, contiene el cartílago de Meckel. El mesénquima alrededor de este se condensa y se convierte en hueso mediante la osificación intramembranosa para dar origen a la mandíbula. El cartílago de Meckel desaparece salvo en el ligamento esfenomandibular. El extremo dorsal de la apófisis mandibular junto con el segundo arco faríngeo va a originar el yunque, el martillo y el estribo. La osificación de los tres osículos empieza en el cuarto mes, de manera que son los primeros huesos en quedar totalmente osificados. El mesénquima, con que se forman los huesos de la cara, deriva de las células de la cresta neural, incluidos los huesos nasales y lacrimales. En un principio, la cara es pequeña en comparación con el neurocráneo, y esto se debe a la ausencia de los senos respiratorios paranasales y al tamaño de los huesos, en especial de las mandíbulas. La cara pierde sus rasgos de bebé al brotar los dientes y al aparecer los senos respiratorios. Ahora hablaremos de las vértebras y la columna vertebral. Las vértebras se originan en la parte del esclerotoma de los somitas que provienen del mesodermo paraxial. Una vértebra típica consta de un arco vertebral, un agujero por donde pasa la médula, un cuerpo, apófisis transversa y en general una apófisis espinosa. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran alrededor de la médula espinal y la notocorda para fusionarse con los de las somitas opuestos en el otro lado del tubo neural. Al proseguir el desarrollo, la parte del esclerotoma de las somitas pasa por un proceso llamado resegmentación. Esto ocurre cuando la mitad caudal de cada esclerotoma se incorpora y se fusiona con la mitad cefálica de los esclerotomas subyacentes. Así, las vértebras se forman con una combinación de la mitad caudal de un somita y con la mitad craneal de su vecino. A raíz de este proceso, los músculos derivados de la región del miotoma de los somitas se adhieren a dos somitas adyacentes en los discos intervertebrales, de modo que pueden mover la columna vertebral.